Buenas tardes. Venga, nos vamos a ir sentando que vamos a empezar con la siguiente ponencia. Aquí tenemos a Pablo González. Pablo viene de Eleven Path, la antigua Informática 64. Le fichó Chema Alonso y el tío parece que vale. Yo le conocí en un tribunal de la UNIR, ¿verdad? Es ingeniero y ha hecho el máster en Seguridad Informática, donde le conocí. Y bueno, la verdad es que es muy bueno. Lo habréis visto también en algunos congresos de seguridad. Y bueno, ahora mismo está de jefe de proyecto en FAS, que os lo cuente él un poco y os dejo con él. Vale, gracias. ¿Me escucha? ¿Sí? Vale. Bueno, la charla que... Bueno, primero, dar las gracias a la organización por contar conmigo y por permitirme poner este nombre a la charla, ¿vale? Porque, bueno, no es muy formal, ¿no?, en un ámbito académico, pero bueno, es que romper un poco la formalidad a veces para conseguir llegar más a la gente. La charla va a consistir en hablar un poco de los bugs, que muchos de vosotros sabréis qué son, de los exploits, que sabéis lo que son, y de ver chicas, ¿no?, porque el título lo dice así. ¿Quién soy? Pues como ha dicho Manuel, soy ingeniero informático, tengo un blog de seguridad con Juan Antonio Calles, que ha estado esta mañana aquí a las 10:30 o algo así. Trabajé en Informática 64 durante 4 años, sí, con Chema Alonso. En 2013 Telefónica decide comprarnos y se funda Eleven Path, Telefónica Digital. Y soy autor de algunos libros, aprovechando que han estado por aquí, pues ya lo digo, aunque un poco tarde, ¿no?, porque se han ido. Como son Metasploit para Pentesters, Pentesting con Kali, y el último, el del sombrero, el del hacking ético. Si queréis saber más de mí, pues tenéis aquí... No está cifrado, o sea, es fácilmente... se puede codificar. Bueno, ¿de qué vamos a tratar en la charla? Pues lo que he dicho, vamos a hablar de bugs, vamos a hablar de exploits, vamos a ver unos casos reales donde los exploits funcionan en el mundo real, o sea, romper cosas, que mola un montón. Vamos a hablar del open source porque está muy de moda. Sabéis que el 2014 ha sido el año histórico del código abierto, ¿no? Si no lo sabéis, ya lo sabéis. Y vamos a hablar de las funciones inseguras y vamos a hablar de repositorios, que todos aquí alguna vez habéis hecho un apt get install, ¿sí? ¿Cuántos de aquí no han hecho nunca un apt get install? Todos lo habéis hecho, ¿no? En la asignatura de sistemas operativos, ¿no? Linux, pues lo habéis hecho. Y voy a presentar una cosa que no está terminada, pero quiero que lo veáis y daros ideas, ¿vale? Una de las cosas que me dijo Manuel en su día que me llegó más adentro fue el ir a la universidad para dar ideas, ¿no? Eso es algo muy bonito, de verdad, creedme que es algo muy bonito. Entonces, yo voy a proponer una idea y vosotros la podéis recoger, investigar, hacer plugins, etcétera, etcétera. No es nada comercial, de verdad. Parece que os estoy vendiendo algo y no. Bien, ¿qué es un bug? Bueno, pues en esta viñeta podéis ver claramente lo que es un bug, ¿no? Un bug al final es un fallo de programación que se ha metido en el proceso de creación de un programa. Cuando nosotros estamos codificando un programa, pues hacemos algo que pensamos que está bien y tiene un comportamiento que no es el deseado. Es decir, ejemplo muy sencillo, calculadora. Si yo meto 2 más 2, me devuelve 4. Pero si yo meto 2 más algo extraño y vuestra calculadora no lo detecta, o sea, lo ejecuta, pues ahí puede ocurrir cualquier cosa. Eso sería un bug. Bien. ¿Qué ocurre? Que un bug puede ser algo, simplemente un fallo de programación que se queda ahí, o puede desembocar en un fallo de seguridad que dé el control de una máquina o de un sistema a un atacante. Y ahí es cuando las cosas empiezan a complicarse bastante. ¿Qué es un exploit? Pues un exploit... Bueno, ¿cuántos de vosotros se han preguntado una vez qué es un virus? ¿O cómo se hace un virus? ¿O qué es un malware? ¿Qué es un troyano? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se hacen? Programando, ¿no? Al final son programas igual que los que hacéis en la universidad. Exactamente igual.
Lo que pasa es que el fin de ese programa es algo malicioso. Pues un exploit es igual, es un pequeño programa que se va a aprovechar de un fallo conocido, que puede ser conocido por una persona o puede ser conocido por toda una comunidad. Cuando el fallo es público, pues se dice que si existe un exploit público, se dice que el fallo es conocido por mucha gente. El problema viene cuando el fallo es conocido solo por unos. Y el ejemplo lo tenemos el año pasado. ¿Os acordáis del fallo del Heartbleed? ¿Conocéis al Heartbleed? ¿Quién no? Heartbleed. El corazón este que se desangra. Tiene hasta su propio icono, la vulnerabilidad, ¿no? Les ha dado por eso ahora. Bueno, pues este fallo lo conocía gente tan importante como Google hacía tiempo atrás. Que no digo que Google haya hecho nada, ¿eh? Encima se está grabando, o sea que, como para decirlo. Pero si hay gente que conoce fallos que te dan acceso a información sensible y no hay parche disponible, pues es algo muy grave, ¿no? Imaginaos el poder que tiene esa persona. Y existe un mercado negro donde los exploits se venden y cuestan mucho dinero, sobre todo para dispositivos móviles. Además, existe toda una cultura underground sobre eso que da mucha pasta a mucha gente. Pero bueno, pongámonos en el lado bueno de las cosas y centrémonos en que un exploit al final es un programa que se va a aprovechar de una vulnerabilidad para intentar darnos el control de un sistema o de una máquina. Y además, el exploit es la vía para ejecutar ese código arbitrario, que en las definiciones formales dicen esta vulnerabilidad permite al atacante, a un potencial atacante, ejecutar código arbitrario. Traducido al castellano sería, nos meten el exploit, ya sea remoto o local, y consiguen controlar nuestra máquina, porque consiguen ejecutar el código que ellos quieren. Y eso es lo que se llama un payload o una shellcode también, ¿vale? Son términos. Lo que vamos a ver aquí, luego en directo, son tipos de ataques, de exploits. El primero que vamos a ver, no vamos a ver todos, pero el primero que vamos a ver es un caso sobre un client-side. Es decir, aquí la víctima tiene que hacer algo. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí usáis Java en vuestros equipos? Cuando instaláis Java, sabéis que pone lo de 3 billones, que son 3.000 millones de dispositivos que utilizan Java, etcétera, ¿no? Entonces, la mayoría de vosotros tenéis que tener Java instalado por estadística. Entonces, cuando vosotros instaláis Java y sale una vulnerabilidad de Java, realmente es algo muy grave, sobre todo una vulnerabilidad crítica. Es algo muy grave porque vosotros Java lo utilizáis sí o sí en muchos sitios. Es decir, el navegador, por ejemplo, tiene un módulo habilitado, cuando instaláis Java, que utiliza Java sin que vosotros lo sepáis. Entonces, si hay una vulnerabilidad y vosotros llegáis a una página que parece todo normal, pero esa página, cuando tú le haces la petición, te devuelve un pequeño código que tu navegador ejecuta en la parte de Java y Java es vulnerable, pues se puede realizar una explotación en remoto. ¿Sí? Y podéis pensar, joder, ¿y para qué me quieren hacer eso, no? Qué cabrones. O sea, ¿por qué quieren acceder a mi máquina? Bueno, porque existe un mercado negro también en el cual conseguir máquinas es algo muy jugoso. Entonces, imaginaos que yo tengo un exploit para Java. Todos vosotros tenéis instalado Java, porque habéis levantado la mano, así que ahora ya no vale echarse atrás. Y yo pongo aquí una página web, la cual hago que vosotros visitéis, y cuando vosotros la visitéis, yo a todos, me vais visitando, y yo a todos os voy dando un código que vuestro navegador ejecuta, sin que vosotros lo sepáis. Y yo me voy haciendo el control de todas vuestras máquinas. Pero claro, ¿para qué? Bueno, yo puedo, en ese código que estoy consiguiendo ejecutar en vuestras máquinas, conseguir ejecutar un troyano, por ejemplo. Entonces, habréis visto noticias de distribución de malware masiva en páginas web a través de la vulnerabilidad tal. Eso es. Entonces, si yo consigo distribuir malware a vuestras máquinas, lo que estoy consiguiendo es una botnet, porque tengo el poder y el control de vuestras máquinas cuando yo quiera, siempre y cuando la encendáis, claro. Y eso mola, porque tienes mucho poder. Eso diga Anonymous, ¿no? Bueno, mola. Entonces, en España, no penséis que esto es una cosa de americanos, ¿eh?
En España tuvimos la botnet mariposa. ¿Cuántos de vosotros la conocéis? Bueno, pues ¿hay algún gallego en la sala? Vale, pues eran 4 gallegos que se montaron allí, no tenían grandes conocimientos de informática, pero se montaron allí, compraron un malware y lo empezaron a distribuir, y de repente se dieron cuenta de que tenían 12 millones de máquinas. 12 millones de máquinas. ¿Qué universidad tiene 12 millones de máquinas? ¿Qué empresa? Bueno, igual alguna, no sé, no creo. Al final, es mucho poder, ¿vale? Entonces, el mercado negro, fijaos que hemos empezado con una vulnerabilidad pequeña y hemos llegado a que tenemos 12 millones de máquinas. Esto es increíble. Entonces, ¿por qué tantas máquinas? Porque luego existe un mercado negro en el cual nosotros podemos vender o alquilar esas máquinas. Fijaos, estoy arrendando una máquina. Curioso. Y eso existe, ¿vale? Eso existe y está ahí fuera. Y todo parte de vulnerabilidades en el software. Todo parte de ahí. Bien. Entonces, queda muy claro, ¿no? Vosotros visitáis una página, yo os doy un código, vuestro navegador lo ejecuta, que es mi exploit. Dentro de ese exploit hay un código que ejecuta código en vuestra máquina y consigo hacer en vuestra máquina lo que quiera. ¿Vale? Luego lo vamos a hacer, bueno, lo vamos a hacer ya. Demo, caso 1. Va a ser un poco rápido para que lo veáis, porque hay mucho que ver, pero tenemos aquí, no se ve. Vale, tenemos aquí un Windows 7 con un Internet Explorer, que no es el Internet Explorer 6, no penséis que es creo que es el 8 o el 9. Internet Explorer 9 tampoco es tan viejo. Y luego tenemos por aquí Metasploit, integrado con Latch, para que lo quiera saber. Y así, es un momento de... Mientras voy haciendo cosas, voy diciendo, bueno, hay que ganarse el sueldo. Bueno, esto es un módulo, el cual es un exploit para Java, una versión antigua, Java 7, vamos por la 8, tampoco es algo que impacte mucho hoy en día. Pero bueno, tiene una serie de opciones, esto ya no vamos a entrar en detalle, solo voy a configurarlo y quiero que veáis lo que pasa. Voy a ponerle el código que vamos a ejecutar en la máquina remota cuando visite mi página, cuando explotemos la vulnerabilidad de Java, simplemente va a ser una calculadora, ¿vale? Vamos a ser muy buenos. Una calculadora va a salir en la pantalla y ya está, hemos ejecutado que en la máquina remota salga una calculadora. Pero podríamos hacer muchas más cosas. Podríamos hacer que se subiese un malware y se ejecutase ese malware, ¿vale? Ese troyano. Esto... ¿Habéis visto cómo verifica Latch antes de...? Bueno, luego lo enseño. Bueno, lo tenemos preparado, entonces cuando recibamos una petición a cualquier dirección IP de la máquina donde está el módulo, donde está el exploit, eso de 0000 significa que da igual, si tengo 3 interfaces, por cualquiera que me hagas una petición, yo te voy a responder con un exploit. Así de majo es el Metasploit. Entonces, voy a mirar, bueno, esta IP... Lo tengo ya preparado, luego os enseño el código. Index. ¿Vale? ¿Veis que esto empieza a hacer cosas? Ahora vamos a ver qué hace. Y aquí de repente, veis aquí abajo, nos ha salido una calculadora. ¿Vale? Hemos visitado una página,
Sí, la página podía haberme la currado un poco más, la verdad que sí. Era un phishing antiguo a Apple, pero eso es otra historia. Entonces, lo que ha ocurrido es que hemos ejecutado una calculadora, porque yo tenía aquí puesto que el payload fuese de ese tipo, es decir, un payload es un código, para así decirlo, en ensamblador, más o menos, el cual está preparado para ejecutar cosas, en este caso. Podríamos haber hecho otras cosas, que me devolviese una shell, y tuviese una shell donde yo pudiese controlar esa máquina. O podría hacer que me devolviese un meterpreter, que es algo que mola mucho. El que no lo conozca, de verdad, le recomiendo que lo investigue, mola un montón un meterpreter, porque te da, es como un troyano en memoria RAM directamente, para que yo pueda hacer ahí de todo. Entonces, queda claro que es muy fácil preparar un sitio así en Internet, conseguir que la gente visite esa página y distribuir malware. Pero lo que ha ocurrido en realidad en el mundo real es que se hackean webs, ¿no? ¿No se hackean webs diariamente? Sí, vale. Pues cuando se hackea una web, imaginaos que hackean el marca. Uy, esto queda grabado, bueno, da igual. Imaginaos que hackean el marca y llega alguien y dice, y coloca en la web de marca, a ver, el código fuente, tiene el poder para colocar esto de aquí. Es un iframe en el cual está oculto, porque el iframe no se ve, ¿vale? Tamaño 0. Y dice, tienes que hacer, a tu navegador le dice, tienes que hacer una petición a este sitio. Coño, que a ese sitio yo no quiero ir, que ese sitio me van a lanzar un exploit contra mi navegador. Si soy vulnerable, tengo alguna vulnerabilidad, me van a poder distribuir malware, ¿sí? Pues así de fácil. Si alguien hackease el marca y hiciera esto durante un par de horas, con todas las visitas que tiene el marca, y si diese la coincidencia de que tuviésemos un 0-day de Java o algo así, tendríamos un montón de máquinas infectadas. Fácil. Existen muchas maneras más de conseguir máquinas, pero hay que ser bueno, hay que ser ético. Estos son peligros que ocurren, ¿vale? Y tenéis que tener cuidado. Cuando hay una vulnerabilidad de Java, hay una vulnerabilidad crítica de Adobe, Adobe las regala las vulnerabilidades. Entonces, tenéis que tener en claro eso para, por ejemplo, cuando hay una vulnerabilidad de Java y no hay solución, no hay un parche, pues lo que tenemos que hacer es deshabilitar el módulo de Java en el navegador para que no me puedan hacer esto, ¿vale? Porque es desagradable que luego te vean ahí, estás en la habitación y te ven a través de la cámara, ¿no? Realmente no les interesa vernos a través de la cámara, si no es para hacernos un chantaje, lo que les interesa es controlar nuestra máquina y troyanizarla, realmente. Bueno, pasamos al siguiente ejemplo. Demo 1, hecha. Caso 2. Esta cojona más, porque no hace falta que me hagas una petición a mí, sino con que yo tenga conectividad contigo, te voy a lanzar un exploit contra ti. ¿Por qué? Imaginaos que, yo qué sé, que los de la primera fila tienen todos un servidor FTP con versiones vulnerables, es decir, versiones que tienen algún bug conocido y que se puede explotar y tomar el control. Entonces no hace falta que ellos me hagan una petición a mí, porque yo tengo acceso, o sea, yo tengo conectividad con ellos. Entonces yo puedo saber que ellos en el puerto 21, haciendo fingerprinting, puedo saber la versión del producto que ellos tienen en ese puerto y decir, hostia, a ver si hay para la versión, yo que sé, un FTP así conocido. ¿Conocéis el VSFTP? El de la cara sonriente de hace unos años, que tenía una backdoor. Pues ese, por ejemplo, tienen esa versión y sabéis que dices, pues esta versión es vulnerable, tiene un exploit público, yo lo cojo y ya está, se lo lanzo a esa máquina y puedo conseguir el control de esa máquina. Es así de fácil, a veces. Entonces, yo os doy a pensar, imaginaos con Sodan todas las cosas que podríais hacer, ahí lo dejo. Entonces, en este caso, lo que quiero hablar es de Shellshock. El año pasado, sabéis que fue, como he dicho antes, el año del software libre, del open source, mejor dicho. Y Shellshock fue una de las vulnerabilidades del año, o la del año, ¿no? Conseguíamos ejecutar comandos de una manera muy sencilla en un equipo. El fallo de bash y tal, ¿no? Y además afectaba a un montón de productos, porque había un montón de productos que utilizaban bash. Entonces era un problema bastante importante. Entonces, una vez explicado esto, vamos a hacer una demo
con el Shellshock. Entonces, os presento las máquinas. Tenemos aquí un Linux. Y por aquí tenemos un módulo un poco extraño, porque se llama Shellshock Pablo. También verifica la H. Bueno. Y tenemos un montón de opciones aquí. Vale, ¿por qué tiene mi nombre este módulo? Bueno, pues este módulo tiene mi nombre porque lo he hecho yo. Es tan sencillo, era tan sencillo esta vulnerabilidad de explotar, que dije, hostia, pues tengo que hacer un artículo donde explicar cómo hacer un módulo para Metasploit, cogiendo como base, no vamos a engañar a nadie, cogiendo como base el que hizo Rapid7, que al final son los dueños del producto. Pero yo lo modifiqué de tal manera que, vale, tú puedes ejecutar comandos, pero de una manera muy curiosa, yo era capaz de mandarle un binario en base 64, subírselo a esa máquina, y como puedo ejecutar comandos, había un comando de subida de esa información, había otro comando de dame permisos para decodificarlo, pasarlo de base 64 a binario, ya una vez que está subido, otro comando que era cambiar permisos para que pueda ejecutar, y el comando de ejecutar. Eran 4 comandos que en el módulo vienen y que lo vais a ver ahora en cuanto lo lancemos. ¿Vale? Da bastante juego. Entonces, si a alguno le interesa, pues el link se lo paso luego y se lo puede estudiar, lo puede practicar. Vamos a activar Apache. Para los que digan que Linux no tiene vulnerabilidades, ¿no? Aquí está el ejemplo. Lo tenía que decir. Vale, para ir rápido vamos a ir directamente al recurso vulnerable. Y creo que es esta IP. Luego tenemos aquí una variable en este módulo que se llama full, por defecto false. ¿Vale? Lo que hacemos con esto, fijaros, cuando es false, lo único que hace es pues, la orden que nosotros tengamos puesta aquí. Es decir, la orden que tenemos puesta es ejecuta este comando, ls-la, y eso es lo que ha hecho el módulo. Ha conseguido explotar la vulnerabilidad y ejecutar comando. Y el resultado es este de aquí. Bueno, pero si yo le ponía esto a true, iba a hacer 4 cosas. Voy a hacer una petición explotando la vulnerabilidad, en el cual, codificado en base 64, voy a subir un meterpreter. Es decir, primero está generado en binario, lo convierto a base 64, eso lo hace el módulo automáticamente, y lo sube al servidor vulnerable. Luego, la segunda cosa que va a hacer es decodificar eso de base 64 a binario. La tercera es, una vez que ya lo tengo en binario y sé dónde está, le doy permisos de ejecución, porque en Linux si no va a ser difícil. Y luego el cuarto es ejecutar y recibir el control de esa máquina. Entonces lo vamos a ver. ¿Vale? Se puede ver bastante fácil. Arriba veis, eso que veis codificado en base 64, eso es el binario, eso es un meterpreter codeado en base 64. ¿Vale? El comando que nosotros estamos ejecutando la primera vez es un echo en esa máquina y lo estamos volcando, fijaos la redirección, en /var, /tmp, /poc, de la máquina remota, explotando la vulnerabilidad de Shellshock. El segundo comando que ejecutamos es el de base 64 para decodificar, fijaros, y lo metemos como poc/bin. Si fuéramos ahora al Kali, veríamos que en ese directorio existe eso. El tercer comando es darle permisos de ejecución y el cuarto comando es ejecutar. Entonces, cuando hemos ejecutado el meterpreter en la máquina remota, yo lo tengo preparado para que sepa volver a casa. Y ahora mismo lo que tengo, si me da el control, se ha quedado un poco pinzado esto.
Lo que tengo al final es un metérprete que es como si tuviese un troyano en memoria, donde puedo ejecutar un montón de instrucciones. ¿Sí? A veces se me queda un poco pinzado esto. Bueno, vamos bien de tiempo. Se queda un poco pinzado. Bueno, ya sabéis. ¿Vale? Sobre esto hay un artículo, el que lo quiera probar, solo tiene que seguir los pasos, porque el código es libre, o sea, el código está en el repositorio, en un repositorio que yo tengo, donde podéis cogerlo. Y probar, y con el artículo paso a paso, y entenderlo bien. Vale, pues esto lo cerramos. Sí, aquí están los ficheros. Bien, seguimos. ¿Hasta aquí bien? ¿Nadie se perdió? A ver, un poco complicado algunas cosas. Nada. Bueno, pues hablemos del open source. ¿Has visto el último logo de la vulnerabilidad esta que ha salido, la de Ghost? La verdad que se están currando los logos de las vulnerabilidades, ¿no? El Shellshock mola, el Heartbleed mola, el corazón desangrado, y aquí el fantasma mola un montón. Bueno, pues el año 2014 ha sido el año, como he dicho antes, ahora viene la parte fácil de la charla, lo primero era un poco más complicado, pero ahora viene fácil. El año 2014 ha sido su año, Heartbleed, Shellshock, además son vulnerabilidades mediáticas, ¿no? Porque cuando salió Heartbleed, yo leí en algún periódico el fin de Internet. El fin de Internet. No, ya sabéis que los periodistas pues, le dan un bombo ahí curioso a las cosas. Entonces, el año 2015 ha empezado también bastante bien, ¿no? Ha empezado con esta vulnerabilidad de una librería que desde el año 2000 no se actualiza. ¿Qué quiere decir eso? Sí, que si alguien lo sabía en el año 2000 esta vulnerabilidad, pues lleva 15 años de ventaja y controlando un poco el mundo, ¿no? Entonces, es algo importante. Bueno, una pregunta que os voy a hacer. Muchas veces, y esto es un poco, no es muy popular, ¿no? Pero muchas veces se dice, no, las cosas con open source son mejor, más seguras, porque tenemos el código fuente y sabemos lo que ejecutamos. Es verdad, es una afirmación totalmente correcta. Pero hay un pero. ¿Quién lo mira? El código. ¿Quién se mira el código de Linux entero, de una distribución? Hay personas que sí, pero imaginaos, China ha salido la noticia ahora de que le dice a Apple, yo quiero auditar tus dispositivos, quiero saber lo que ejecutas, si no en mi país no entras. Y Apple ha dicho, venga, va, te voy a dejar. ¿Pero realmente creéis que van a mirar todo? Son millones y millones de líneas, ¿eh? Tendrían que estar un tiempo bastante grande con un montón de personas auditando esas cosas. Que luego hay código ofuscado, que hay cosas que no son triviales, ¿vale? Entonces, cuando nos venden de que la seguridad nacional, el código libre y tal, está muy bien, pero realmente se mira, si se mira, perfecto, si no se mira, error. Bueno, entonces, vamos a hablar un momento de las funciones inseguras, que todos conoceréis, porque todos habéis escrito líneas en C, entiendo. Entonces, tenemos la función get, la función strcopy, por así decirlo, cpy, scanf y sprintf. Bueno, pues que sepáis que estas funciones son inherentemente inseguras. ¿Por qué? Porque pueden provocar desbordamiento de buffer, que es la vulnerabilidad más antigua casi del mundo, ¿vale? Pero que hoy en día sigue afectando a un montón de aplicaciones. Seguimos cometiendo errores a la hora de hacer programas. Entonces, fijaos en el código de arriba. Declaramos una variable en un buffer y luego hacemos el get. ¿Qué pasa si alguien mete más bytes de lo que cabe en ese buffer? O sea, ¿quién obliga a que alguien meta hasta 512? La función es insegura porque ella no va a decidir cuándo parar. Ella, lo que tú le metas, lo va a intentar meter. ¿Vale? Entonces, hasta que encuentre un carácter nulo. Si lo encuentra en el byte 520, la jodimos, ¿vale? Porque eso va a petar, o puede petar. Y esa es la base de muchas vulnerabilidades. La segunda, el scanf, el porcentaje ese va cogiendo del buffer hasta que encuentre un byte nulo. Bueno, pues si el buffer tiene más de lo que
de lo que nosotros podemos recibir en otro buffer, tendremos el mismo problema. Igual ocurre con sprintf, y en strcopy, pues exactamente igual. Tengo dos buffers y quiero copiar uno en otro. ¿Qué pasa si el buffer de origen es más grande que el otro? Pues tengo desbordamiento también. Son errores importantes. ¿Son reales? Sí. ¿Vale? El primero, por ejemplo, lo utilizaba el gusano Morris. Un nombre muy curioso. ¿Vale? El gusano Morris utilizaba esa función. ¿Para qué? Para hacer desbordamiento y ejecutarse en otros lados. Bien. El del strcopy estaba en ese código. ¿Vale? Eso está todo documentado. Y provoca un desbordamiento de buffer remoto en esta aplicación. El del scanf era código sacado de esta aplicación. ¿Vale? De nuevo, desbordamiento de buffer remoto. Y el código del sprintf, código de la versión del 1.0 del demonio de Telnet Kerberos 5. ¿Vale? Y ocurre igual. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Pero es que esto no es nuevo. ¿Creéis que es nuevo esto? O sea, ¿C es nuevo? No, vale. No es nuevo. Entonces, ¿por qué seguimos usando estas funciones? Si sabemos que son inseguras. Es más, cuando alguien enseña por primera vez a hacer un desbordamiento de buffer, se utiliza la función strcopy, siempre. ¿Y por qué la seguimos usando? Porque hay un problema entre los desarrolladores y la seguridad, ¿no? Entonces, deberíamos estar más unidos ahí, y no ocurre. Entonces, yo me empecé a preguntar, con todo esto que está saliendo del Heartbleed, del Shellshock y tal, y viendo las vulnerabilidades que son chorras, empecé a preguntarme, ¿cómo estarán los repositorios de Linux? ¿No? Sabiendo que Linux tiene un montón de aplicaciones en sus repositorios y que están escritas la mayoría en C, me pregunté, ¿y cómo la gente escribirá código en los repositorios y estará con funciones inseguras? ¿Quién lo revisa? ¿Creéis que Canonical va a revisar el código que se sube a los repositorios? No lo sé, igual sí, pero no creo. ¿A cuántos millones de usuarios llega el código? Esa es buena. Porque claro, vosotros tenéis, necesito un editor de LaTeX. Y vais ahí, sudo apt-get, install, bueno, buscáis previamente en Google, y luego decís, me tengo que bajar esto. Y utilizáis el repositorio y lo bajáis, ¿no? Y el código no lo mira nadie. O necesito bajarme un DNS, un DHCP. Pues busco primero el producto y lo bajo del repositorio. O sea, tienen muchos millones de usuarios esos repositorios. ¿Sí? ¿Y si lo miramos? Pero aquí me entró un poco de pereza, porque dije, joder, pues anda que no ves el código ya. Y entonces dije, a ver cómo hago para hackear. Sí, al final es hackear, pero de una manera un poco especial, siendo un poco vago, siendo un poco perro, ¿no? Entonces decidí hacer una charla, que no es esta de aquí, sino es otra, en la cual mostrar a la gente cómo sacar vulnerabilidades, fallos, bugs, cómo sacar bugs de código que está expuesto a millones de usuarios y que está ahí, que podéis descargar y que podéis ser víctima de el nuevo Shellshock, el nuevo Heartbleed, el nuevo Ghost. Y entonces decidí hacerlo de manera un poco perruna, ¿vale? Eso sí, porque dije, joder, es que hay un montón de software. Lo primero que hice, bueno, primero vamos a hablar de esto y ahora os digo lo primero que hice. ¿Qué repositorios podemos mirar en el mundo? Bueno, pues sobre todo los de Linux, que los conocéis, y sobre todo GitHub también. En GitHub hay un montón de código. Claro, el problema es que yo quería centrarme en C y las funciones inseguras, y GitHub pues no tiene más diversidad de lenguaje. Pero ojo, hay otros lenguajes que también tienen sus funciones inseguras y sus fallos, ¿vale? Pero Java es más seguro que C por definición, por ejemplo. Entonces pensé a mi perro llamarlo Rastreator, ¿no? De decir, bueno, vamos a hacer un script de la manera más perruna posible, y dije, joder, programarme algo en C, no, voy a utilizar a Bash. Voy a utilizar Bash, un script, y lo que voy a hacer es fijarme en los repositorios de Linux a través de ese script, a ver qué puedo hacer. Me fijé en Ubuntu, entonces instalé un Ubuntu y decidí, lo voy a enseñar antes de contar esto, decidí ver
cuántos paquetes por defecto tenemos como usuarios de Ubuntu. Por defecto, sin añadir ni quitar. Entonces, con ese comando, primero investigué un poco la herramienta apt, a ver cómo funciona, y dije, bueno, pues apt-list, corto aquí, corto allá, porque había sacado un chorro de información, y me quedo con el campo 1, bueno, y lo redirijo aquí. Y luego le pasé el contador de palabras, de líneas, y dije, bueno, pues hay 45.153 paquetes de software disponibles cuando instalas un Ubuntu. Y dije, aquí tiene que haber funciones inseguras, seguro, seguro. Entonces, volviendo atrás, pensé en esto, dije, venga, pues voy a hacerlo de manera perruna, de verdad, o sea, yo no quería, me daba mucha pereza, dije, pero tengo que sacar estadísticas, porque esto seguro que hay chicha y se sacan bugs y se sacan cosas de la manera más tonta, que a veces es como ocurren las cosas en seguridad, de la manera más tonta te encuentras un fallo grave. Y pues se hizo un conjunto de script que poco a poco vais a ver cómo fui añadiendo cosas, no está terminado, pero vais a ver que me fueron surgiendo problemas y fui haciendo scripts. Y el punto de búsqueda es esta herramienta. Todo nace de aquí, de lo que nos da Ubuntu por defecto. En el caso de Ubuntu, si fuéramos otros sistemas, pues podríamos llevarnos esos scripts a otros sistemas. Buscamos los paquetes, 45.153, quedaros con el dato. Paso 2. Decidí hacer un script llamado down.sh. Y este script lo que hace es esto. Esto es un algoritmo al final, ¿no? Una receta de cocina. Bueno, leer el paquete del fichero en el cual yo tengo todos los paquetes de software disponibles en Ubuntu, que es del paso anterior. Leo el primer paquete. Me descargo el paquete. Me descargo el paquete con su código, ¿vale? apt-get source en vez de install, source y tal. Y nos bajamos el código. El código se baja en formato tar.gz, va comprimido. Lo descomprimo. Todo esto automáticamente, claro, yo no quiero hacer nada. Una vez que lo descomprimo, busco código en C, porque puede ser que haya software que no esté en C. Busco código C. Luego busco la función insegura que yo quiero, y si la encuentro, la llevo a un fichero dentro de mi sistema de archivos, con el nombre del paquete, donde ha aparecido. Y lo que voy guardando, porque un paquete de software puede tener un montón de código C, puede tener un montón de archivos en C. Entonces, lo que voy guardando son líneas donde se encuentra esa función, líneas y el nombre del fichero donde se encuentra esa función, para luego poder analizarlo si quiero. Entonces, una vez que hago la búsqueda de que encuentro o no encuentro, elimino el paquete. No vaya a ser que la máquina virtual donde lo he hecho se me vaya... Porque 45.000 paquetes de software son muchos megas y muchos gigas, ¿entendéis? Bien. Entonces, para que veáis lo que me costó hacer esto, os traigo el ejemplo real. Este es el código. Podéis contar, no hay muchas líneas. Y el código no es una maravilla, creedme que no. O sea, está hecho de aquella manera. Entonces, pero funciona. Entonces, voy leyendo línea a línea, hago la apt-get source, me lo descomprimo, voy buscando dentro del directorio los ficheros en C y hago la búsqueda del strcpy en este caso, solamente de esa. ¿Vale? Solamente de esa. Y luego, si fijáis abajo, hago un rm, que es, vale, una vez que lo he encontrado o no lo he encontrado, lo elimino. ¿Cuántas líneas os he mostrado? 20, 25, no había más. Vale, no había más líneas. Y eso me da, ese número de líneas me deja descargarme todos los paquetes de software, todo el código que tiene Ubuntu por defecto en su repositorio, bajármelo y analizarlo en busca de funciones inseguras. Podría añadir líneas diciendo, bueno, también quiero buscar funciones con gets, también puedo buscar funciones con scanf, puedo buscar comentarios, porque hay mucha gente que hardcodea en el código algunas cagadas importantes. Ha salido una vulnerabilidad hoy en el cual un FTP tenía usuario y contraseña hardcodeado en código, escrito ahí, que se vea bien. Entonces, y era accesible el código, que es la gracia. Resultado final. Bueno, esto no fue inmediato, claro. O sea, son gigas y gigas, y yo dejé ahí al perro, al Rastreator lo dejé ahí, y tardó pues una semana y media o algo así, ¿vale? Pero terminó. Era una máquina virtual también. Y no le dejaba trabajar 24 horas, que tengo que pagar la factura de la luz, entonces le dejaba unas 8 horas y en el trabajo, que paga Telefónica. Bueno, yo lo dejaba ahí. Entonces, resulta que los resultados me dieron 9.433
paquetes de software donde en sus ficheros, dentro de ese paquete, se encuentra la función insegura strcopy. Y eso mola mucho, porque dices, hostia, en el año 2015, que sabemos desde hace 30 años que esa función es insegura por naturaleza, está ahí a millones de usuarios expuesta. No significa que sea código vulnerable, pero ya os digo también que hay código vulnerable, claro. En esa cantidad de software hay mucho código vulnerable. Entonces, paso 3. Me tocó analizar el código. Es algo que no quería hacer, porque me daba mucha pereza, de verdad. Entonces dije, fui analizando un poco, así a voleo, me sonaba mucho el DNSMask, no sé si os suena, es un DNS, que también usa un DHCP y es como un plug and play, lo instalo y ya tengo un DNS rápido y es muy fácil de gestionar y tal, es bastante conocidillo. Entonces lo investigué un poco y me encontré este DHCP release y busqué un poco y dije, joder, si este strcopy, fijaos, tiene un parámetro de entrada que directamente se pasa a esa función. Dije, pues esto es vulnerable seguro, esto tiene un fallo seguro. Si yo pongo una entrada muy grande, esto va a petar. Ese programita va a petar. También encontré Hydra y ahí dije, hostia, Hydra. Mark Van Heuser, que es una persona bastante conocida en el mundo de la seguridad a nivel internacional, vino al Cybercamp de INCIBE y dije, hostia, y además lo encontré un poquito antes de que viniera al Cybercamp. Y dije, si le saco aquí un buffer overflow, mola. Pero no, el tío lo controlaba. El tío, aunque usaba esa función que es insegura, tenía antes unas comprobaciones sobre el buffer que hacían que no fuera vulnerable. Se salvó. Pero bueno, yo estuve ahí emocionado con eso y dije, si lo consigo, pues mola. Por ejemplo, la mule, también dije, pues hombre, esto, qué recuerdos, ¿no? O sea, pues igual lo pruebo y tal. Pero me daba mucha pereza al ir probando, tenía que probar 9.000 y pico tipos de software y dedicándole un esfuerzo grande, la verdad. Entonces dije, bueno, yo la idea la dejo ahí y voy a intentar avanzar un poco. Pero antes lo que hice fue compilar el fichero este del DHCP release, es decir, el primero que os he puesto, el de la derecha. Lo compilé con GCC, ¿vale? Como fijaos en el fichero, cuando yo leo el DNSMask, el fichero que me deja el rastreator, yo veo en qué fichero se encuentra la función insegura. Entonces yo descargo el código manualmente, lo compilo y ejecuto, fijaos ahí en la cuarta línea que pone abro paréntesis, Perl, y le meto 90 AES como parámetro primero, como argv1. Y no pasa nada, me dice, operación no permitida. Entonces digo, bueno, pues 90 no, le vamos a meter 900. Y ahí me dice, segmentation fault. Y ahí dije, ahí hay algo, hay un bug, ¿vale? Hay un primer bug. Pero claro, dije, como tengo que ir así, por los 9.433, no puedo. Entonces me hice un fichero de búsqueda que cambié la estrategia. Dije, vamos a seguir siendo perros. Busquemos por patrones. Busquemos por patrones. ¿Y qué quiere decir esto? Pues el script, yo le paso el patrón que quiero buscar. En este caso, quiero buscar funciones getM, es decir, funciones en C que lo que hacen es coger el valor de una variable de entorno y guardarla en una variable. Le paso el directorio donde yo he volcado todos los resultados de Rastreator, los 9.433 paquetes de software, y él me empieza a buscar, pues me dice, mira, este software, el 4digits, tiene un getM. Y además, lo está volcando directamente, lo que ponga en la variable de entorno home, lo está volcando a un strcopy. Es decir, si yo en la variable de entorno home pongo un chorizo muy grande, es altamente probable de que ese código tenga un bug. ¿Sí? Y bueno, luego me va dando más resultados. Pues de otro tipo de software, pues me va dando más. Pues todos estos. ¿Vale? Me da un montón. Y hay que analizarlo, eso le cuesta, claro. Luego también me dio por buscar, por ejemplo, dije, venga, los bugs más fáciles de encontrar son los de parámetros de entrada.
antiguos en C desde hace un montón. Y dije, pues voy a buscar los argv1. Y empecé a sacar resultados, fijaos. Y entonces me chirrió muchísimo este, de aquí abajo. Dije, un parámetro de entrada que directamente se pasa a un buffer por copia, eso tiene que ser vulnerable. Y efectivamente, yo empecé a probar. Y al principio dice, no he metido demasiadas size, porque me está diciendo que todavía que ha fallado al abrir el fichero. El parámetro 1 es el fichero que esa aplicación quiere abrir. Cuando le meto 900 size, ahí me peta y me dice buffer overflow. ¿Vale? Porque bueno, Ubuntu tiene sus protecciones también, pero hay un buffer overflow ahí. ¿Vale? Y ahí lo tengo. De una manera muy sencilla he sacado ese buffer overflow. Pero, ya para el colmo, dije, joder, pues los argv1 los puedo automatizar. O sea, todo el software que he encontrado que copian de la entrada estándar, de la entrada parámetro 1 a un buffer, lo puedo automatizar. Es decir, no voy a ir yo a mano uno a uno, voy a hacerme un script que lo que haga es ir cogiendo los ficheros, instale el software, meta muchas AES, una vez que está instalado, meta muchas AES en el parámetro 1, lo pete, cuando lo pete, guarde el resultado diciendo he petado esta es vulnerable, tiene un buffer overflow, y lo desinstale, eso automáticamente. Y eso, creerme que es muy gracioso verlo, porque es como, o sea, realmente sí, es bastante gracioso. Entonces aquí tenemos el script, buffer.sh, y lo que hace aquí es empezar a instalar. Y fijaos que el primer mensaje que pone es, soy candidato, soy este fichero, que ese fichero se transforma en software, y soy candidato. ¿Candidato a qué? A ser vulnerable. Entonces, el siguiente, por la mitad más o menos, nos encontramos con que lo peta, una vez que lo instala, lo peta. Aquí está petado, buffer overflow. Y luego lo último, lo elimina, porque ya sabéis que si instalo todo el software, pues la máquina virtual me peta a mí porque no me quedo sin espacio. Entonces, por eso tuve que hacerlo un poquito inteligente. Y va eliminando, y así con todos los ficheros que se va encontrando. Hay algunos que los peta, otros que no los peta, pero es una manera muy sencilla de encontrar un montón de bugs en el software libre. Software que está expuesto a millones de usuarios. Software que uno de estos fallos podría dar pie a cosas tan potentes como las que habéis visto antes. Bueno, este es el ejemplo, también lo peta. Y conclusiones. Y vamos a ver un poco el script en funcionamiento. Bueno, conclusiones de esto. El código open source está ahí. Está ahí. Otra cosa es que se mire, ¿vale? Pero está ahí. Y tiene muchísimas vulnerabilidades, muchísimos bugs. Entonces, ¿seguirá habiendo casos como el de Ghost de ayer? Sí. ¿Seguirá habiendo casos como Cellshock? Sí. ¿Seguirá habiendo casos como Heartbleed? Sí. Porque cada vez es más importante la seguridad y nadie mira ese código. Porque al final, el código cerrado, pues hay gente que se interesa por su seguridad, que es la propia empresa que gana dinero con él. Si tengo fallos, como Adobe, si tengo muchos fallos, pues voy a perder la confianza de los clientes. Pero aquí es distinto, es otro tipo de filosofía. Lo que pasa es que estamos exponiendo a millones de usuarios a código que no es nada fiable, ¿vale? Desde el punto de vista de seguridad. Entonces, por eso salen estadísticas tan fuertes de 7 de cada 10 usuarios en Internet pertenecen a una botnet. Entonces, el 70% de los que estamos aquí pertenecemos a una botnet. Y no mola pertenecer a una botnet, ¿o sí? Bueno, igual algunos sí, ¿no? Pero no. Mola más controlarlo, broma. El caso que hay que pensar diferente. Por ejemplo, una cosa que se me ocurrió muy sencilla es, ¿por qué nadie ha hecho un plugin? Ojo, que hablo desde conocimiento, igual sí que existe, pero ¿por qué nadie ha hecho un plugin que cuando yo instalo algo sudo apt-get install, antes de instalármelo, mire el código fuente y me diga, pues hay estas funciones inseguras en el código fuente, por ejemplo. Me haga una pequeña auditoría de código muy breve, o sea, que no sea nada, pero no existe nada así, ¿no? Entonces, es un plugin súper chorra que ayudaría a decir, hostia, voy a desconfiar de este software que tiene aquí unas cagadas de implementación importantes. ¿Vale? Porque estos son ejemplos chorras, pero puede haber cosas detrás de esto muy importantes. Entonces, voy a enseñar
Manuel, ¿cómo vamos de tiempo? Vale. Bueno, fijaos la carpeta perro. Los scripts están ahí, son 3. Y los resultados son los que os enseñé antes, 9433. Si entramos aquí, puedo ir viendo todo el software que por defecto está en los repositorios que tienen funciones inseguras. En este caso solamente hemos hecho el análisis con strcpy, pero es muy fácil meter el resto, o código hardcodeado, porque si encontráis algunas joyas por ahí muy interesantes. Para que veáis el funcionamiento, si esto está configurado, sí. Para descargarme todo el software, todo el código, y empezar a analizarlo que él solo, o sea, esto lo lanzaríamos y una semana y media después volveríamos, y él empieza a descargar, a analizar, me va dejando las funciones que va encontrando en un directorio, y nos olvidamos. Esto es una manera muy sencilla de automatizar cosas muy potentes. Pero claro, lo estamos haciendo sobre Linux, podríamos hacerlo sobre GitHub, podríamos hacerlo sobre un montón de repositorios, podríamos añadir más repositorios al sistema y analizar más software. ¿Y qué más ideas se nos ocurre? Fijaos cómo va trabajando ahí Rastreator. ¿Qué más cosas se nos ocurre? Montar un servicio, no me robéis la idea, montar un servicio en el cual los programadores y la gente de seguridad pueda consultar esta información online. Proyecto, ha salido un proyecto aquí de fin de cátedra. Entonces, sí, o sea, quedaría bastante interesante sacar estadísticas también de esto, porque al final, todos los números al final que salen de aquí son importantes. ¿Cuántas vulnerabilidades podemos automatizar y sacar? Yo me quedé creo que en 10, pero me cansé de mirar y de automatizar, y encima se me rompió la máquina virtual una vez y tuve que restaurar. Bueno, esto se tiraría aquí una semana y pico, porque claro, hay software como Firefox que puede tener 300 megas. Hay librerías que están por ahí, un montón de librerías, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso lo dejamos ahí. Para que veáis también, bueno, si os vais a... Para que veáis el script de búsqueda, fijaos que dice, bueno, para buscar, ¿qué quiere buscar? Bueno, alguna cosa y en un directorio. El directorio es donde yo he dejado todos los logs, ¿no? Todas las funciones inseguras. Bueno, pues lo vamos a poner. Vamos a buscar parámetros de entrada. Sobre results. Y se para aquí. Y me dice, bueno, aquí hay unos, en este software hay otro, pero fijaos qué curioso, ¿no? En este software. Es un comentario y pone buffer overflow, seguridad, riesgo de seguridad. Pero no lo hardcodes, macho, porque si me das ya la pista, o sea, no... Pero sí, hay cosas, hay comentarios que tengo que aumentarlo, porque los comentarios hay muchísimas pistas sobre cosas que están ahí, públicas y, de nuevo, expuesto a millones de usuarios. ¿Vale? Bueno, pues vamos encontrando. Entonces, habría que ir probando este tipo de software o automatizándolo como hice con el script ya. Este es el más perro de todos. Que este es lo que os he dicho antes. Coge tengo tres ficheros de texto que representan a tres paquetes de software en esta carpeta, lo instala, lo peta y lo elimina. Vale, ahí lo instala. Ahí lo ha petado y se queda parado. Ahí lo elimina y luego va a instalar el siguiente. O sea, bueno, yo lo he parado para que lo vierais bien, ¿vale? Ahora el bibcurset creo que era para hacer bibliografías en látex. Bueno, hay software que yo no sabía ni que existía, por supuesto. Este también lo peta, se queda parado. Luego lo elimina para no estar gastando la capacidad. Y el último, pues igual, lo peta. ¿Hay alguno de química aquí? No. Es que la última herramienta
la petamos ahí con Milaes. Era una interfaz gráfica para hacer funciones, para hacer fórmulas orgánicas. Muy curiosa. ¿Vale? Te abría la interfaz gráfica, podías dibujar, pues es ahí los químicos, ¿no? Que dibujan ahí cosillas. Y nada, al pasarle un fichero muy grande, aquello petaba. Lo curioso es que no sé por qué esa aplicación estaba configurada con el bit, con el SUID. Entonces, si te peto eso así de esa manera tan sencilla, pues te puedo ejecutar código como root, parámetro de entrada. Muy fácil. Bueno, pues aquí, esto lo acabamos aquí y muchas gracias por la atención y espero que os haya gustado. Sí. Bueno, ya tenéis ideas para algún proyecto fin de carrera y fin de máster, ¿verdad? Así cuando venís a preguntarnos por alguno, pues mira, de aquí podéis sacar alguno. Bueno, pues, ¿alguna pregunta tenéis por ahí? Sí. Bueno, has dicho que debido a vulnerabilidades de aplicaciones y tal, nos pueden colar código malicioso. Aparte de tenerlas actualizadas, ¿no sería tan fácil evitarlo con un método secundario de protección, como puede ser, por ejemplo, un sandbox? Sí, pero no. O sea, depende. Porque un sandbox, al final lo que vas a ejecutar es en otra porción, vale. Pero lo de tenerlo actualizado, no, porque eran las últimas versiones, lo que está ahí son las últimas versiones que hay en los repositorios de Ubuntu. Así que más actualizado de eso no puedes. Tú puedes modificar el código y tal, pero nadie lo va a hacer. Eso es algo muy bonita la idea, pero no se hace. Y lo de ejecutar las aplicaciones en una sandbox, sí, vale, está bien, pero y puedes meter medidas preventivas, por supuesto. En Windows Emet, ¿no? Tienes tema de DEP, etcétera, tal. Pero tú cuando te instalas algo, o los millones de usuarios que tienen acceso a ese software, ¿cómo lo hacen? Claro. O sea, tú manejas un montón de software al día y tú ese software no lo has probado todo, porque nadie lo prueba. Muy raro. Ya te digo que cuando digo nadie me extiendo mucho más para arriba. Pero bueno, eso son cosas aparte. ¿Alguna más?